acción. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy ya vamos a empezar con videos de teoría. Y esto se debe a que el viernes pasado les publiqué algo en Classroom donde les preguntaba o les daba una tercera opción que combinaba las dos que yo le había dicho. Sí, yo sé que a uno les gustaba más la primera, a otros les gustaba más la segunda, pero creo que esta, y conforme vi los comentarios, creo que esta es la que más les conviene a todos, nos conviene a todos. Entonces, lo que vamos a hacer se lo repito, tanto el lunes como miércoles, perdón, es videos de teoría, en el cual veamos todo lo que nos falta por ver de los temas y los bloques, y ya el viernes nos dedicaremos a hacer algún ejemplo o ejemplos. ¿De acuerdo? También le pediré a Roger y a Arturo que les ayuden a ustedes a hacer ejemplos, ya sea que hagan videos ellos mismos o que hagan ellos ejercicios en hojas y se los compartan o en PDF, etcétera. Ya me pondré de acuerdo con ellos para poder platicarlo. Pero sí, el día de hoy nos toca ver ya teoría. Nos faltan ver varios temas, ya terminamos de ver por lo menos, aunque lo vamos a retomar después cuando veamos el teorema de Green y el teorema de Stokes, ya terminamos de ver un poquito de integración sobre superficies y de gráficas y volúmenes y esas cosas, aunque lo vamos a retomar, les decía yo, más adelante. El día de hoy lo que vamos a ver es el concepto de integral de línea. La integral de línea está definida para dos tipos de funciones. Está definida para funciones reales y para funciones en campos vectoriales, ¿de acuerdo? Ya lo veremos cada uno de uno de estos dos casos más adelante. La que nos concierne y con la cual vamos a empezar nosotros es para funciones reales, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas maneras en cómo se puede empezar el concepto de integral de líneas sobre funciones reales. La manera en como a mí me parece más adecuada, aunque al final del video les voy a explicar otra forma de hacerlo, es mediante el cálculo de masas. Se los voy a plantear así. Por ejemplo, digamos que yo tengo un pequeño alambre, ¿de acuerdo? Digamos que este alambre tiene una cierta magnitud, es decir, lo que mide este alambre, ¿de acuerdo? Y que este alambre pues tiene una cierta densidad. Esta densidad la voy a tomar la voy a representar con la letra ρ, ¿de acuerdo? Y yo, por ejemplo, quizás me pregunte cuánto mide o cómo puedo calcularle la masa a ese alambre. Y entonces los físicos no me dejarán mentir y saben que la masa de este alambre se puede determinar simplemente calculando pues lo que mide el alambre multiplicado por la densidad del alambre. Y este es un problema bastante sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, este es un problema bastante sencillo, incluso se puede hacer desde secundaria, incluso creo que prepa, pero ya estamos en un nivel un poco mayor. Digamos que ahora, este tipo de conceptos tengo dos limitantes. La primera limitante es que pues mi alambre no siempre es recto. Entonces, puede pasar que el alambre que tenga forma muy extraña, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera limitante. La segunda limitante es, por ejemplo, que este alambre que yo dibujé aquí, pues tenga una densidad distinta en cada uno de los puntos. Aquí cuando yo lo planteé esta posibilidad, primer paso, yo dije que la densidad de este alambre era ρ. Eso me refería a que en cada uno de los puntos, o que todo el alambre tiene una densidad homogénea, es decir, vale lo mismo su densidad en todos los puntos. Pero puede pasar que si yo tengo un alambre en el cual la densidad en este punto sea distinta a la densidad en este punto, o bien que cualquiera de esos dos sea distinta a la densidad en este punto, ¿de acuerdo? Tomen en cuenta que cuando nosotros tenemos un alambre, pues este alambre puede estar compuesto de varios materiales, puede estar compuesto de zinc, cobre, hierro, etcétera, etcétera, y eso hace, por ejemplo, o puede hacer que la densidad de cada uno de los puntos sea diferente, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro problema ahora es, al igual que acá, cómo tratar de determinar la masa de este alambre, ¿de acuerdo? Sabiendo que en cada punto la densidad pueda ser distinta, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, que aquí la densidad pueda ser 8, o que aquí la densidad pueda ser 15, o que aquí la densidad pueda ser 2, etc. ¿De acuerdo? Y mi objetivo es, o para poder introducir este concepto, es tratar de estimar cuánto vale la masa de ese alambre. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer y esta es la manera como vamos a abordar la integral de línea para funciones reales. Permítame, te dije, voy por un trapo. Como arte de magia ya regresé. Entonces voy a borrar esta parte, que es el concepto que vamos a abordar, y vamos a ver qué conceptos de antes, desde cálculo 1, 2 y 3, vamos a ocupar para poder abordar o para poder solucionar este problemita. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme borrar. Tomen en cuenta, y lo decía, y lo he dicho en casi todos los videos, que la ventaja de este tipo de material es que a ustedes les da la posibilidad de pausar y regresar, o regresar para ver de vuelta alguna explicación, o incluso pausar para realizar algunas notas que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos hacer es lo siguiente. Voy a plantearlo aquí. Yo tengo un alambre, ¿de acuerdo? Y ese alambre
Pues bueno, de momento quiero calcularle su masa. Para este alambre yo tengo una función. Bueno, digamos que este alambre, solo para ejemplificar, vamos a suponer que vive en R2, pero bien puede vivir en R3, etc. ¿De acuerdo? Solamente para fines prácticos de las cuentitas que haremos en este lado. Voy a suponer que este alambre vive en R2 y que tengo una función que va de R2 a R, y esta función la voy a llamar la función de densidad. Esta es la que me dice cuánto vale la densidad en cada uno de estos puntos de este alambre. Entonces esta la voy a llamar la función densidad. ¿De acuerdo? Si recordarán bien, el año pasado vimos este tipo de conceptos, eso que llamábamos como curvas. Si bien recordarán, a este le llamábamos como que intuitivamente el punto inicial y a este le llamábamos el punto final. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una curva y lo que podemos ocupar de cálculos pasados es, por ejemplo, decir que para esta curva yo tengo un intervalo que va desde el A hasta el B. Tengo una función que le vamos a llamar gamma, que me dice cómo, o sea, que me manda este intervalo a esta curva. ¿De acuerdo? Recuerden que a este tipo de funciones se les llamaba parametrización. O sea, tengo una parametrización de la curva que me dice exactamente toda esta parte. ¿De acuerdo? A este alambre que yo quiero manejar o que yo quiero calcularle su masa, le vamos a llamar de momento gamma mayúscula. Y entonces mi objetivo es tratar de estimar la magnitud de ese alambre, la masa de ese alambre. ¿De acuerdo? Una medida, pues, que podríamos usar para poder determinar o poder solucionar el concepto que yo quiero hacer es ocupar justamente lo que dijimos hace un momento. ¿De acuerdo? Obviamente yo sé que mi curva puede hacer este tipo de cosas muy extrañas, lo cual a mí me limita un poco porque hace cosas como tipo malabares. Entonces lo que nosotros hacíamos antes era calcular o podíamos calcular el alambre o la masa de alambres de este estilo. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de estimar la masa de este alambre, pero mediante aproximaciones. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ustedes sabrán o seguramente se imaginan, voy a borrar este R2. Repito, estoy en R2 nada más por fines prácticos de las cuentitas que voy a hacer. Nada más. Se puede extender este concepto para R3, R4, etc. Y lo que vamos a hacer, repito, ahora sí retomando el tema, es voy a tratar de aproximar cuánto mide la masa de este alambre. La manera en cómo lo vamos a hacer es mediante cachitos que son así y hacer justamente lo que hicimos antes. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Tengo mi alambre, que es de este lado, y lo voy a partir en varios cachos. Voy a tomar este punto, 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 etc. Voy a tomar una cantidad finita de puntos sobre el alambre. Entonces, una primera aproximación para poder determinar la masa de ese alambre es mediante pequeños segmentos que están aquí. O sea, por ejemplo, yo puedo unir estos dos segmentos, puedo unir estos dos segmentos, puedo unir estos dos segmentos, estos segmentos y estos segmentos. Y entonces, si se dan cuenta, lo que vamos a hacer ahorita es tratar de determinar pues la masa de cada uno de estos pequeños cachos, y esto me da una primera aproximación a calcular la masa del alambre. ¿De acuerdo? Entonces, tomen en cuenta que cada uno de estos puntos viven sobre la curva. Por otro lado, sabíamos que todo este intervalo me lo manda a esta curva. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que este punto que vamos a señalar es gamma de A. Este punto es gamma de un puntito que vive sobre este intervalo, que digamos lo voy a poner aquí. Digamos que este lo voy a llamar T1. Entonces esto es gamma de T1. Este puntito, como estoy yéndome hacia allá porque me está generando toda esta curva, pues este proviene de este de aquí, que es T2. Este proviene de acá, que es T3, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, cada uno de estos puntos me representan también un puntito de acá. Este, por ejemplo, sería gamma de T2, gamma de T3, etcétera. ¿De acuerdo? Al hacer esta parte, al hacer este tipo de aproximaciones, lo que se nos está generando aquí es una partición. Entonces, es ahí donde ya nos viene un brinco un poco en el concepto de integral. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es
tratar de medir cuánto es la masa de este cacho, la masa de este cacho, la masa de este, la masa de este, la masa de cada uno de los cachitos y después sumarlos todos. Eso me va a dar una primera aproximación a cuánto mide la masa del alambre. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo. Esto que dijimos aquí, vamos a trasladarlo a la parte matemática, a la parte de las cuentitas. Entonces, ojo, estamos dando una partición aquí que nos generó esto, entonces vamos a ver qué es lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? Ok, entonces nosotros queremos estimar la masa del alambre. Voy a poner la masa del alambre. Esto es aproximado a la suma de cada una de estas partes. Entonces, para poder continuar, necesitamos recordar cómo le vamos a hacer para determinar la masa de este cacho y la masa de todos los que vienen después, de estos primeros. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si observamos este cachito sería, pues primero tengo que medir cuánto es esta parte, cuánto mide este tamaño de alambre, entre comillas, y si se dan cuenta, el tamaño de este alambre viene dado por la distancia de este punto a este punto. Repito, el tamaño de este alambre me lo va a dar la distancia de este punto a este punto. La distancia de este alambre me lo va a dar la distancia de este punto a este punto. La medida de este alambre es la distancia entre estos dos y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, sí, vamos a tener que hacer una suma. Vamos a empezar a sumar desde 1 hasta n, que son la suma de todas estas partes. Después vamos a tener que sumar la masa de los alambritos. ¿De acuerdo? O sea, aquí vamos a tener que contar cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros sabemos que la masa la podemos determinar por cuánto mide el alambre, que es gamma de TI menos gamma de TI más 1 menos gamma de TI. ¿De acuerdo? Ya aquí estoy ocupando la notación de particiones. ¿De acuerdo? Esto es gamma 1, perdón, este A, pues como bien recordarán, A sería el T0, este sería gamma de B, que sería TN, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya estoy ocupando, aquí ya estoy ocupando la notación de particiones. Entonces, repito, el tamaño de este alambre es gamma de TI más 1 menos gamma de TI. Y eso me dice la medida del alambre, pero eso no es suficiente para determinar la masa de este cacho. Entonces hay que multiplicarlo por la masa y entonces para poder ocupar la masa es ahí donde va a entrar esta función, lo que yo les decía, la función de densidad. Entonces lo que vamos a hacer para eso es, pues voy a tomar un puntito que viva aquí, que viva sobre esta línea y que me represente, y como ustedes recordarán, yo tenía una función que a cada uno de estos puntos le asignaba una densidad. Entonces voy a tomar este punto como representante de toda la línea. Repito, voy a tomar un punto sobre este pedacito de alambre y para este punto voy a determinar su densidad. Perdón por el ruido. Entonces, para ese punto, este va a ser mi representante de todos estos. Es decir, aquí yo puedo determinar una densidad en uno de estos puntitos. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a poner como... Ay, perdón. No, aquí. Voy a borrar esta parte. Perdonen, chicos. Perdón. Ay. Les decía yo, ya tengo la medida, que es esta parte. Después, sobre esta línea, que es la que a mí me interesa, que es la que vamos a calcularle su densidad, voy a tomar un puntito. El punto no lo voy a elegir aquí, lo voy a elegir sobre este pedacito de curva. Entonces, aquí voy a elegir un representante que me diga la densidad y es la que yo voy a tomar para toda esta línea. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a poner la densidad evaluada en este puntito que voy a llamar, pues, como se dan cuenta, este cacho de curva, pues viene dado por este cacho de curva, y entonces un puntito aquí, pues viene de un puntito acá, al que le voy a llamar T1, porque vive aquí, y le voy a poner una pequeña estrellita, y que me va a representar la densidad para todo este lado. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a poner la densidad de gamma de T1 estrellita. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo para esta parte.Nosotros sabemos, por ejemplo, que aquí tengo la medida de ese alambre, que ya la puedo calcular, que es la distancia entre estos dos. Sobre el alambre, que es la masa que yo quiero calcular, voy a tomar un puntito. Este vendría dado
por un elemento que vive aquí, un intervalo que vive aquí, voy a elegir un representante sobre estos, repito, un representante, entonces este representante va a venir de uno de estos. Aquí va a estar el respectivo T, no sé, T3 estrella o al que vaya acá, ¿de acuerdo? Entonces, este ya es la medida del intervalo, es la medida de cada uno de los pedacitos de alambre. Lo que me falta es multiplicarlo por la densidad o el representante sobre la curva. Entonces aquí lo voy a poner, aquí lo puse en naranja, aquí lo voy a poner, perdón, lo puse en azul, aquí lo voy a poner como ρ, aplicado a gamma i, porque depende del intervalo que yo elija, de ese puntito. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es de aquí en adelante tratar de desarrollar esta expresión para ver a qué se nos parece. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, aquí voy a hacer una pequeña pausa. Ya veremos cómo vamos a rescatar esta parte de vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, retomando. Yo tenía una gama que iba del intervalo a la curva. Es decir, yo tenía una función que iba del intervalo a, b. En este caso, habíamos quedado que vive en R2. ¿De acuerdo? Y entonces, esta función lo que hacía es mandarme, repito, todo el intervalo a esta parte. ¿De acuerdo? Estamos haciendo una pausa antes de continuar con esto. Entonces, vale, como yo tengo una función que va de un intervalo a R2, significa que esta función tiene dos funciones coordenadas, que le voy a poner gamma 1, gamma 2. Cada una de estas funciones toman valores en el intervalo y lo manda a R, porque estoy diciendo que esta va a ser la primera coordenada de gamma, esta va a ser la segunda coordenada de gamma, es decir, estas dos funciones, gamma 1 y gamma 2, son funciones que toman valores en el intervalo y me arroja un valor que está en los reales. Esta es la primera coordenada y esta es la segunda coordenada. ¿De acuerdo? De momento le voy a pedir a estas gamas que cumplan todo. ¿Vale? Ya después veremos qué podemos hacer para que cuando hagamos la definición de esta parte, ya simplemente nos quedemos con lo necesario. Entonces, entonces estoy diciendo que gamma tiene dos funciones coordenadas y que estas dos son funciones reales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tratar de estimar, y lo voy a señalar en amarillo, vamos a tratar de estimar esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, tomen en cuenta que esta gama y esta gama tienen dos coordenadas. Entonces, significa que gamma aplicada a ti más 1, pues va a tener gamma 1 aplicada a ti más 1 y va a tener una segunda coordenada que me la va a dar esta de aquí, aplicada a ti más 1 también. ¿De acuerdo? La función, otra vez, la otra, que es gamma aplicada a ti, pues va a tener una imagen muy parecida. Va a ser gamma 1 de ti, gamma 2 de ti. ¿De acuerdo? Y cierro. Según lo que tenemos que hacer en esta parte, repito, es lo que toda esta parte lo estamos trabajando única y exclusivamente para esto de aquí. Voy a poner un pequeño asterisco. Es para ver cómo le vamos a hacer para llegar a la integral. Entonces, tengo estas dos representaciones. Esta parte me pide que la reste. Entonces, significa que esta primera coordenada la debo restar con esta primera coordenada y esta de aquí con esta de acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Pues eso me implica que cuando yo haga la resta de gamma de ti más 1 menos gamma de ti, será igual a este menos este, que es gamma 1 de ti más 1 menos gamma 1 de ti, gamma 2 de ti, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Lo mismo, pero con gamma 2. ¿Sí, muchachos? Hasta aquí, espero que no haya ninguna duda. Repito, y ustedes ya saben, como afortunadamente son videos, se pueden regresar un poco y poder repetirlas tantas veces como ustedes crean necesario. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer acá, en esta parte, se repite también aquí. Entonces, pongan atención con esta parte. Repito, en esta segunda coordenada es este menos este. ¿De acuerdo? Entonces, observen esta parte. Yo sabía que gamma 1 era una función del intervalo a y b en los reales. Es decir, estas dos son funciones reales. Esta parte, en esto vamos a ocupar el teorema del valor medio. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ocupar con gamma 1. También se va a ocupar para gamma 2. Pero ¿cómo lo vamos a utilizar aquí? Tomen en cuenta, y lo voy a poner en ¿dónde podría ponerlo? Yo creo que esta parte ya me voy a dar el privilegio de borrarlo. Ya pueden poner una pequeña pausa para
para poder quitar esto. Yo creo que ya no lo voy a necesitar. Esta parte tal vez sí, entonces esto no lo voy a borrar, chicos. Entonces, miren, observen lo que vamos a hacer. Habíamos quedado que teníamos un intervalo que nos mandaba al alambre, teníamos una partición T1, T2, T3, este BN, pues, perdón, B era el respectivo TN y A era el respectivo T0, que eran las particiones de siempre, ¿de acuerdo? Ok, entonces, lo que vamos a hacer aquí es ocupar el teorema del valor medio. Tomen en cuenta que TI y TI más 1 son elementos que corresponden a un intervalito. Aquí está el TI y aquí está el TI más 1. ¿De acuerdo? Pero yo lo voy a ocupar con el teorema del valor medio. ¿Perdón? Recuerden que el teorema del valor medio dice lo siguiente. El teorema del valor medio para la derivada me dice, si yo tengo una función definida sobre un intervalo, no le voy a poner aquí valores a los reales, y esta función es derivable, entonces sucede lo siguiente. Entonces, h evaluada en el extremo derecho menos h evaluada en el extremo izquierdo, dividida sobre el derecho menos el izquierdo, será igual a la derivada de la función en un puntito que pertenece a este intervalo. Entonces voy a ocupar este concepto para gamma 1. Este es el extremo derecho, este es el extremo izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces es aquí donde lo voy a ocupar, pero bueno, no lo voy a ocupar tan directamente. Este teoremita es equivalente a que nosotros digamos que la función h evaluada en el extremo derecho menos la función h evaluada en el extremo izquierdo es igual a la derivada evaluada en un puntito multiplicada por la longitud del intervalo. Entonces voy a ocupar esta forma aquí. Si lo hacemos, observen lo que pasa. Aquí nos va a quedar gamma 1', ¿de acuerdo? Evaluada en un puntito z estrellita, que le voy a poner el subíndice i porque corresponde al intervalo de aquí, ¿de acuerdo? Y tiene que ir multiplicado por la longitud del intervalo. El intervalo tiene medida desde aquí hasta acá, pues sería ti más 1 menos ti, ¿de acuerdo? Si recordarán, yo les decía que aquí sucedía lo mismo, pero ahora con gamma 2. Si yo hago lo mismo, significa que en esta segunda coordenada lo que voy a obtener es gamma 2', o sea, porque esta correspondía a gamma 1, gamma 2', evaluada en un puntito. Aquí le voy a poner un pequeño asterisco porque pueden ser diferentes. Y acá multiplicado por la longitud del intervalo. Ti más 1 menos ti, ¿de acuerdo? Y cierro mi intervalo. Observen esta primera coordenada y esta segunda coordenada. Ambas comparten este término, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a poder sacar. ¿Eso qué significa? Que aquí se me va a quedar gamma 1', evaluada en este puntito, coma, gamma 2', derivada en el z2 estrellita, y ambos están multiplicando. Se lo voy a poner en la parte derecha, aunque lo tendría que escribir en la parte izquierda. Lo voy a poner en la parte derecha, sobre todo para fines prácticos de lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces esta parte fue lo que nos sucedió en esto de aquí, ¿de acuerdo, muchachos? Nos quedó justamente esto, repito, es el punto con estas dos coordenadas multiplicada por la medida del intervalo, ¿de acuerdo? Entonces voy a borrar esto ahora sí, para que vean, para que podamos continuar en esta parte. Entonces ya sabemos que viene una partición. Ya sabemos qué es lo que vamos a hacer aquí. De hecho, justo lo que acabamos de hacer en esta parte es realmente lo más pesado, ya que ya estamos a punto de terminar. ¿Qué pasa si yo ocupo esto que acabamos de hacer aquí en esta expresión? Recuerden que esto fue simplemente una pausa para desmenuzar esta parte. Entonces aquí nos quedaría la suma desde i igual con 1 hasta n de la función densidad multiplicada o evaluada en este puntito. Ay, pero le puse... ay, Dios. ¿Cómo le puse? Ah, ya. Gamma de z, ay, Dios, no importa. Gamma i estrellita. Aquí estaba la norma, nos quedó esta parte. Aquí es la norma de gamma 1, coma,
gamma 2 prima. No voy a escribir esta parte y esta parte por el espacio que me queda ahí, pero bueno, ya supondrán que es lo mismo. Multiplicado por la distancia entre ti más 1 menos ti, y todo eso va con norma. ¿De acuerdo? Entonces voy a seguir esta parte. Según las propiedades de la norma, me dice que si yo tengo la norma de un escalar por un vector, esto es igual al valor absoluto del escalar por la norma del vector. ¿De acuerdo? Entonces en esta parte me va a quedar la suma, la ρ evaluada en una gama de un puntito, no sé, no le voy a poner nombre así, bla bla bla, por la norma del vector, que sería gamma 1 estrella, gamma 2 prima, perdón, gamma 1 prima, gamma 2 prima, por la norma de esto. ¿De acuerdo? Pero si recuerdan, la norma de este escalar me queda exactamente igual que ti más 1 menos ti. ¿Por qué? Porque aquí está ti, en nuestra partición, aquí estaba ti, y aquí estaba ti más 1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en esta parte, cuando yo determine y ocupe esta propiedad, me va a quedar simplemente ti más 1 menos ti. ¿De acuerdo? Hay que recordar que este gamma era un elemento, bueno, el puntito que estaba aquí, era un elemento en la representación de este intervalo. Es decir, este proviene de un puntito acá. Aquí la gamma 1' está evaluada en un puntito que vive aquí, y este gamma 2 está evaluado en un punto que vive acá. Es decir, pueden ser los tres puntos diferentes. Para poder unificar esto, lo que vamos a hacer es decir que esta suma se parece, repito, se parece a la misma expresión, pero ahora donde aquí, acá y acá aparezca el mismo elemento. No estoy diciendo que sean iguales, es decir, lo que estoy diciendo es que estos dos elementos, conforme, tomen en cuenta que si yo estoy haciendo la partición, si yo hago la partición cada vez más fina, estos elementos en teoría van a ser más cercanos. Y si son más cercanos, estos valores son muy parecidos. Por eso es que estoy tomando como uno mismo este y este. No estoy diciendo que sean iguales, estoy diciendo que se parecen. Entonces aquí me va a quedar la suma de la función gamma evaluada en un puntito, zi, por la norma de gamma 1, gamma 2, ambos con derivada. Este puntito zi está evaluada aquí, está evaluado acá, y todos están multiplicándose por la medida del intervalo. ¿De acuerdo? Y es aquí donde ya viene la última parte. Si recordarán, dentro del cálculo hay un tercer tipo de sumas, además de suma superior e inferior, que incluso la trabajábamos antes de salir de todo este concepto, que era las sumas de Riemann. ¿De acuerdo? En las sumas de Riemann aparece la función, aparece que está evaluada en un puntito, ese puntito puede ser cualquiera, y después aparecía la medida del intervalo. Repito, en las sumas de Riemann, aparece una función evaluada en un puntito, y ese puntito es parte de la longitud, bueno, pertenece al intervalo en el cual se está multiplicando. Esto era una integral de Riemann y nosotros decíamos que esto se parecía a la integral de la función en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces lo que podemos decir aquí, en esta expresión que llegamos, pues es que esto se parece. Todo esto lo voy a tomar como mi función, entonces significa que esto se parece a una integral. Esta va a ser mi f, o sea, va a ser gamma, va a ser ρ, mi función de densidad, compuesta por mi parametrización, multiplicada por la norma de la parametrización y con la distancia entre los intervalos. Esta parte y esta parte tiene que ver con la longitud del intervalo que estamos haciendo aquí. Pero si recuerdan, esta longitud o estos valores venían dados de una partición. Esa partición provenía de un intervalo que nosotros habíamos puesto que era el a, b. ¿De acuerdo? Si ustedes se regresan, estaba esta parte. Eso significa que esta integral está evaluada desde a hasta b. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera en cómo nosotros podemos determinar, ya conforme la partición cada vez sea más fina, podemos decir y podemos calcular la masa del alambre. Es decir, mediante esta integral. Y esta integral es la que nosotros vamos a entender como integral de línea para funciones reales. La notación que nosotros vamos a ocupar, esto ya lo veremos en el próximo video. Esto será igual, repito, en notación, esto lo vamos a escribir como la integral
de la función gamma compuesta, perdón, de la función f por, de la función rho por la norma de d gamma, ¿de acuerdo? Así. Esta es la notación que nosotros vamos a ocupar. Repito, esta es la función sobre la cual se calculó la integral, la densidad. Esta es la parametrización de mi alambre. Repito, la función de densidad, la parametrización de mi alambre. Estamos calculándole la norma y lo estamos haciendo sobre gamma, que esto es lo que correspondía a todo el intervalito. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esta es la manera como se calcula, esta es la notación que vamos a ocupar y es así como terminamos la definición o el concepto de integral de línea. Ya después en los próximos videos veremos algunas propiedades y veremos algunos ejemplitos. Sí se puede. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, chao, ahorita nos vemos.